¿Qué tal, mi estimadísimo Carlitos Coaga? ¿Cómo está usted? Aquí con Muy gusto de buenos días. saludarte nuevamente, mi querido Pepe ¿Qué, Olivares, qué- coach. qué ha acontecido en estos días? Cuéntame. Mucho, mucho. Pues ahora sí que estamos pues en tiempo de cambios, en tiempo de crisis, de oportunidades, de muchos avances en muchos lados, en la inteligencia artificial, con problemas en la UNAM, con problemas en todos lados, la guerra, ¿no? Pero pues nada, ahora sí que aquí seguimos. Mientras haya vida, hay esperanza y aquí seguimos, Pepe. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves la situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha Pues acontecido? me llama la atención lo que comentas, y debo confesar sobre el caos, ¿no? Escucho cosas que tienen que ver con los acomodos, digamos, el caos, con encuentros y desencuentros, conflicto. Sí, Y en una mirada muy romántica y muy purista, yo antes tenía esta parte de no, es que la cultura de la paz y importante que la educación sea sobre la cultura de la paz y que el ser humano aprenda a mediar en los conflictos y todo eso. Pero debo confesar que mi mirada en aquel entonces, a mi opinión de ahora, es que pues era un poco limitada, sí, porque pienso que el ser humano trata de medir las cosas o de ubicarlas en un plano temporal y en un plano conceptual, pues a partir de un antropomorfismo, a partir de, pues como yo pienso que el mundo es así, porque yo me veo así, o porque yo pienso sí, de determinada manera, pienso que la realidad va a ser de determinada manera. Y la verdad es que esta mirada de blanco y negro y esta mirada de yo soy la luz, ahorita que hablabas de la luz y la oscuridad, sí, eh, creo que es una mirada que está muy influenciada por este tema de correcto, incorrecto, bueno, malo, pertenece, no pertenece. eh, y esa mirada está, en mi opinión, es incompleta. sí, Es decir, cuando volteamos a ver la naturaleza, en la naturaleza no hay especies buenas y especies malas. claro, Y el depredador que se come a la presa es el malo y las presas son los buenos, ¿no? Y entonces las presas tienen que hacer una lucha social para derrocar al depredador. Eso no mm, sucede en la naturaleza. Claro, la naturaleza, al tener un nivel de conciencia más conectado con su origen, pues tiene un nivel de actuación más sistémica y más equilibrada. Y el ser humano, al desconectarse un poco de ese origen y al tratar de inventar su propia manera de ver en el mundo, pues comete estos desbalances, porque el depredador y la presa están en un balance, yo me atrevería a decir perfecto, en donde se cuida el propósito superior que es la vida. Y sí, todos sirven a ese propósito superior llamado vida, pero sí. no sirven a sus propios propósitos. Solamente, aunque ahí a lo mejor la leona va a estar pensando en sus crías y en alimentar a sus crías y ese sus propósitos, en su código genético tiene esta configuración que mantiene un equilibrio. Y el ser humano se sale de eso, tratando de inventar de nuevo todo, tratando de jugarle al dios y o a los dioses y empezar a acomodar las cosas de tal manera. En este sentido, hemos olvidado que el conflicto, que la tensión, que la fricción es parte de la vida. Sí, solo sí, esa fricción obedece a un bien superior. Y ahí es donde creo que nos descarrilamos como humanidad. Ahorita estamos que si la inteligencia artificial la restrinjo, ¿no? Estados Unidos y China, hey, vamos a hacer un movimiento internacional en donde aquí están los modelos gratis y los vamos a capacitar y mándenme a sus ingenieros, ¿no? Ambos con agenda, ambos con agenda, cada quien su estrategia, pero existe esta fricción. Entonces, cierro mi comentario, este primer comentario diciendo, yo antes creía en esta dualidad donde hay blanco y negro y con el tiempo me he dado cuenta, uno, que hay matices y muchos, y Sí. dos, todo aquel que ostenta decir, este es el tamiz por el cual vamos a legislar y a determinar que esto es bueno y esto es malo, casualmente yo soy el bueno y tú eres el malo, pues es una falacia, ¿no? Y mientras no maduremos y salgamos de ese romanticismo y esa ingenuidad,
pues vamos a seguir hipnotizados por esta falta de conciencia. Y lo que ha pasado es que a veces los países más poderosos o los grupos en el poder dictan esa narrativa y se ponen como los buenos y los salvadores del tema, ¿no? Sí, Pepe, fíjate que quiero empezar este peloteo de mi lado, de que me acuerdo que mi maestra de ética de la prepa, en algún momento, la verdad es que se le hizo una pregunta, un poco hablando de lo que decías de esto, ¿no? De que pues la naturaleza y los depredadores y bueno, pues la cadena, ¿no? Y ella me acuerdo muy bien de la respuesta que dio, que dijo, es que la naturaleza no es de suyo la justicia o la injusticia, ¿no? Entonces, como bien dices tú, y esto me acaba de conectar con algo que llevo mucho, prácticamente desde que tuve, ahora sí que mi primer acercamiento, o bueno, sí, mi primer acercamiento con el litigio en derecho administrativo, al comprender cómo funcionaba en realidad el litigio y cómo funcionaban las estructuras del derecho administrativo, hablando de la administración pública de un país, de una ciudad, de un municipio, de un estado. Entonces ahí pude comprender cómo la administración pública pues está realmente desconectada prácticamente de todo, ¿no? En teoría no, en las leyes no, pero a esto voy a que empecé con la parte de analizar, observar por qué la democracia es como es, se supone que es el mejor método al que estamos aspirando, se supone que tenemos pues esta idealización de la democracia y bueno, a partir de ahí pues viene todo, ¿no? Principios universales, derechos humanos, y todo, no digo que esté mal, pero lo que sí digo y lo que sí comprendo y lo relaciono con lo que acabas de decir es que en estos últimos, digamos, en estos últimos meses, tuvimos una charla contigo acerca de conectar algunos puntos, ¿no? Y entonces fui a una reunión en la que me estaban invitando a dar clases. Y a partir de ahí empezaron a salir algunas cosas y es irónico porque pues yo iba prácticamente como a ver cuál era la oferta, ¿no? O cuál era la invitación. Y a partir de ahí, cuando regresé para generar un plan, a partir de ahí se empezaron a conectar todos los puntos que yo he tocado en mi vida y que tienen que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Eh, tenemos una visión, vamos a decir, unas herramientas. El ejemplo es este. Empecé a iterar con inteligencia artificial respecto de mis proyectos que tenía, respecto de las ideas, respecto de todo, y de repente dice, oye, es que estás haciendo una analogía de que no tenemos instrumentos creados específicamente para analizar las instituciones, ¿no? Entonces, esto de lo que decías tú es, oye, eh, me decía, ¿qué te parece que empecemos por diseñar instrumentos, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, el básico, el primero de los que yo conozco, pues es el microscopio y luego el telescopio, ¿no? Entonces, bueno, entonces empezamos a crear un microscopio de instituciones y un telescopio también de organismos vivos como lo son las instituciones educativas, ¿no? Y luego salió el tema, le dije, ¿sabes qué? Lo más avanzado que hay actualmente es para medicina, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las tomografías, tenemos estas resonancias magnéticas que analizan por capas, Pepe. Y entonces esto a mí me empezó a reventar la cabeza porque empecé a conectar, te digo, el derecho, empecé a conectar ciencias políticas, administración pública, empecé a conectar el litigio, empecé a conectar que realmente los seres humanos tenemos una desconexión entre el ser y el deber ser, y entonces en medio están las leyes. Y entonces dicen, oye, hacemos leyes como para personas que se supone que son perfectas cuando sabemos y tenemos datos de que no necesariamente somos ni perfectos ni somos perfectibles, pero el problema es que no se están haciendo leyes para las personas reales, ¿no? Y entonces estamos en un momento de crisis en el que, por fortuna, digamos que yo lo estaba integrando en un libro con un enfoque que tiene que ver con esto de la democracia y todo, pero a partir de ahí empecé como que una nueva rama de este análisis, y la verdad es que estoy muy contento. Eso ha pasado en estas últimas semanas, en donde ayer me dormí a las 3:30 de la mañana porque no podía parar, ¿no? Estoy creando unas herramientas y vamos a llamarle, unos artefactos increíbles, en los cuales me siento muy contento. Y entonces, en este sentido, tuve la oportunidad de conocer, de reunirme con algunas personas que
que tienen un cierto interés en dejar un legado. Y esto lo conecto con lo anterior porque, fíjate, Pepe, hablando de Obsidian, ¿no? Este cerebro digital que fue creado, yo lo conecté con una parte de una noticia que vi que estaban digitalizando el tema de la muerte, ¿no? Entonces, lo conecto por un lado porque en este tiempo, para mí, como una sensación o un pensamiento muy personal, me llegó el cómo me encantaría platicar de esto con mi padre, ¿no? Mi padre ya desafortunadamente falleció hace más de 15 años. Y entonces, pues sería alguien con quien me encantaría, ¿no? Poder platicar de esto, pero cuando empecé a relacionar a Obsidian, la muerte de mi padre, el legado, lo que tú has aprendido, Pepe, cómo y qué hechos han realizado o han formado a Pepe como es actualmente estos cambios, Pepe, ¿no? Los que me han hecho a mí, ¿no? El que antes yo era un abogado, pues que en un momento dado me convertí en una persona completamente desconectada de la realidad por la soberbia de que yo sé que una norma o una sentencia no puede entrar en mi campo de aplicación porque comprendí las reglas, ¿no? Y esa soberbia y eso sí, subidas y bajadas, entonces eso nos va dejando lecciones y nos va dejando enseñanzas y nos va dejando aprendizajes, sufrimientos, cicatrices, sangre, lágrimas, sudor. Y eso, Pepe, no se está quedando en ningún lado. Y esta semana tuve la oportunidad de estar en la mesa con un gran campeón mundial de box. Y entonces yo le platicaba un poco de esto, ¿no? Y le decía, bueno, el gran problema es que hay una persona que en el ring ha sido de las más violentas y en la vida real vive como un seminarista, ¿no? Me dijeron que yo le decía que vive con tanto amor hacia su familia, pero en la vida real a otra persona le dijo, es que fuera del ring esta persona es un seminarista, ¿no? Parecería un seminarista. Entonces, estas contradicciones, Pepe, y estos aprendizajes y todas las preguntas que le puedo hacer, creo yo que son, en mi opinión, fundamentales en este momento para que podamos trabajar sobre ello y que podamos ir comprendiendo y haciendo un análisis de la persona, haciendo un análisis de las instituciones, análisis, por ejemplo, de la UNAM. Yo creé un video hace poquito del tema de la UNAM y entonces, ¿qué nos hace falta, no? ¿En qué momento estamos realmente haciéndonos las preguntas correctas? Y bueno, pues con esto quiero empezar y pues a partir de aquí a ver a dónde nos lleva. ¿A dónde vamos a pagar? ¿Y a dónde vamos a parar con ese tema, bebé? Sí, me encanta esta parte que pones en la mesa. Me hace pensar en este instrumento o uno de los tantos instrumentos que utilizó China para que 40 millones de pobres salieran de ese estado y tuvo que ver con los 400. trenes. Oh, perdón, 800, perdóname, son 800 millones de personas que en 40 años salieron de la pobreza, Sí, sí. exactamente. Y tiene que ver con los trenes. Estaba escuchando a, ¿cómo se llama eh, ¿Quién será? de día me dedico a ayudar a las organizaciones empresarias en Gustavo su Antara. futuro. Y de noche, bueno. Ya no Y lo estaba dice, haciendo, porque parece que ya lo hace todo el tiempo, crear contenido, pero qué padre. Sí, hace saludos a un buenos. paralelismo entre las locomotoras y como en ¿Los trenes Inglaterra, bala? no, las locomotoras en la época, en el siglo pasado, y cómo Inglaterra a través de las locomotoras pudo marcar el ritmo de la economía, porque ellos ponían la tecnología, los otros ponían el terreno y la fuerza de trabajo, pero al final ellos decían, y todo se conectaba, no sé, al puerto y a las minas, por ejemplo, ¿no? Y así se fueron metiendo con sus locomotoras a muchas partes del mundo. Y así ese paralelismo ahora con los modelos de inteligencia artificial chinos, que al estar abiertos, open source, pues de alguna manera están ahora haciendo esa estrategia Pavimentando. de generar las vías y entonces ellos van a un poco a decidir por dónde vaya el progreso, ¿no? Desde ese paradigma. Pero tomo el ejemplo de los trenes, porque estos trenes, ahora sigue hablando de los trenes que utiliza China, pues van muy estables. Hay unos videos donde ponen unas monedas y el tren va a una gran velocidad y no se caen las monedas. ¿Y cómo es posible, cómo ha sido posible que se pueda realizar esta proeza ingenieril? A través del electromagnetismo, a través de que
De que van flotando, ¿no? De que van flotando, es decir, que hay una carga positiva y una carga negativa, que al ser opuestos se repelen y por lo tanto eso genera un campo que evita la fricción o la desestabilización. Entonces, fíjate cómo las fuerzas opuestas, cuando están encontradas y cuando están en cierta conexión, aunque no se toquen, paradójicamente, y a cierta en conexión, distancia, ¿no? a cierta distancia, pueden generar tanto beneficio. Sí. Entonces, pensando en el conflicto como estas fuerzas opuestas, cuando esas fuerzas opuestas están a la distancia adecuada, respetando cada quien su ámbito, pero enfocados a un bien común, pues eso puede generar muchas situaciones positivas, muchas situaciones de beneficio y de desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando se nos da el síndrome hay un síndrome que se llama el síndrome del monje o del hombre en la montaña, que tiene que ver con, yo me subo a la montaña porque soy un ser iluminado y no me voy a contaminar del mundo, y yo voy a estar acá en mi elevación, ¿verdad? Y ya, pobres, yo sí estoy conectado. Claro. Exacto. Cuando eso sucede, hay desconexión. Ajá. Y entonces, sin esa conexión, no puede suceder. A diferencia de esta parte que hablaba tu profesora de Derecho, Ajá. hay mucha discusión sobre lo que es la justicia, ¿no? Si es darle a cada quien lo que corresponde, si es darle a cada quien lo que necesita, no lo sé. Pero sí entiendo que hay dos polos en una disputa y que al final lo que quieren es que esta disputa, justicia sería que se equilibrara, ¿no? Y la expectativa o el daño o la reparación del daño sea proporcional justo al daño. Es decir, hay un tema de conexión. Entonces, no pudimos conectar en un momento de la historia, nos vamos a juicio, a pleito, a litigio, y entonces lo que se busca es reconectar. Dicen que reconciliar es recobrar la unidad perdida. Sí. Entonces, retomo esto para decir que sí, que la justicia tiene que ver con conexión. Sí, y que la desconexión va a generar la injusticia, ¿no? Sí, completamente. Y yo, fíjate que ahorita que decías el ejemplo de los campos, digamos, magnéticos, ¿no? Estaba haciendo una analogía esta semana. Un sobrino tuvo ahí un evento muy, muy locochón, que se subió a cantar a un escenario de más de no sé cuántas miles de personas, con unos dominicanos. Y entonces, después de ahí le platiqué yo la historia, ¿no? De un poco de la biografía de Paulo Coelho, que se llama El Mago. Y entonces, el punto es que le decía que crear una canción que es contar una historia en 20 líneas, ¿no? Y entonces le dije, oye, pues no hay que dejarlo, mira, hay que conectarnos. Y traigo este ejemplo, pues porque a ti y a mí también, una de las conexiones que hemos tenido ha sido la música, ¿no? Y también, pues, el canto, la conexión, ¿no? El que juntos somos pues hacemos algo diferente a lo que hace cada quien de manera individual. Y entonces él me mandó una maquetita de unos acordes y ya unas ideas que traía, y lo dije, pues dice, no me sale la letra, pero vamos viendo dice, traigo la palabra valor, ¿no? Y entonces lo tomé y empecé a iterar, empecé a trabajar, y de repente salió algo muy padre, que fue una analogía en la que cuando decíamos que a cierta distancia, ¿no? Entre el positivo y el negativo, a cierta distancia hay algo que genera algo mejor a la soledad del positivo y del negativo. Y entonces ahí hice una analogía en donde decimos, ¿sabes qué? El lenguaje por un lado, la música por el otro, pero cuando hacen el amor, tenemos la música, y la música ha sido un invento que nos ha acompañado de toda la vida, ¿no? De la misma existencia del ser humano, es una forma de expresar algo. Y entonces esto lo traigo a colación porque esto que decías tú acerca de la reconexión y de la desconexión, y esto creo que ha tenido que ver con muchos factores pues sociales, en donde hay desunión en muchas familias, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo. Tenemos dinámicas distintas de hace muchos años, que no necesariamente tendríamos que llegar a unas, pero
Pero creo que esta manera de analizar las cosas nos va a llevar a un lugar mejor, Pepe, y a mí me da mucho gusto que podamos compartir esto aquí ahora sí que con nuestra audiencia, porque tenemos esto que compartir y por supuesto que lo más importante que yo veo de esto es siempre recordar que tenemos toda la intención de crear una comunidad en donde pues nosotros somos ahorita los que nos vemos, ¿no? Pero la comunidad que se vaya juntando, las ideas, los comentarios, las líneas narrativas, discursivas y las líneas filosóficas, las líneas de pensamientos, todo eso, pues aquí buscamos ser ese espacio entre el positivo y el negativo y ese campo que hace las cosas mejores, ¿no? Entonces, pues era lo que quería decir ahorita. Sí, y es muy interesante y muy retador estar atento, tener la capacidad de discernimiento, de filtrar y de equilibrar en términos de esta conexión verdadera. En psicoterapia, la neurosis tiene que ver mucho con esta incapacidad de hacer contacto. Uh-huh. Lo opuesto a la conexión, contacto con Uh-huh. mis sentimientos, contacto con el otro, contacto con el entorno, en equilibrio. Y es bien complicado a veces porque hace rato hablabas tú del microscopio y el telescopio. Sin embargo, el microscopio y el telescopio, fíjate, es todo un reto porque aún el microscopio y el telescopio que pertenecen a una parte de la ciencia dura, uno puede Uh-huh. ser la astrofísica y el otro puede ser no sé, la biología o la nanotecnología, hay muchas cosas que se pueden ver a microscopio. La ciencia dura, aún siendo ciencia dura y aún teniendo el respaldo de métodos científicos para indagar, puede ir caducando sus deducciones, decir, a ver, pues conocíamos hasta esto y nos equivocamos. Fíjense que el átomo sí se divide, ¿no? Sí, es la historia de la vida, claro. ¿No? Sí, y hablando de ciencia dura, Uh-huh. Uh-huh. ahora vamos a hablar de ciencia humana, que para empezar, para algunos ni siquiera, no, yo creo que es un poco por desconocimiento, no lo categorizan como ciencia. Uh-huh. Y hablabas tú de la gestión pública. La Uh-huh. gestión pública es una ciencia humana, pero no es una ciencia dura. Uh-huh. Si en la ciencia dura los paradigmas caducan, si en Imagínate. ciencia dura hay instrumentos de medición con cierto nivel de precisión que hay que ir optimizando, pero dan cierta precisión, pues en la ciencia humana se vuelve muy subjetivo o muy intersubjetivo la interpretación de, entre comillas, la realidad. Y ese es el problema. O Sí. sea, ¿quién va a determinar lo que es justo o injusto? Ahorita están precisamente debatiendo lo justo y lo injusto, lo que a cada quien corresponde en términos de la IA, y pues Sí. cada quien pone su perspectiva de mundo y su perspectiva de justicia, su perspectiva de a quién le corresponde qué cosa y qué no. Sí. Y están un poco como en el partido de fútbol de que dos escogen y a ver, ¿tú a quién escoges? Y tú a quién Uh-huh. escoges, ¿no? Con la diferencia de aquí, a ver, cuidadito y te juegas para otro equipo, ¿eh? Te carga, ¿no? Sí. Ya no es una Sí. decisión tan libre. Entonces, sí creo que es muy importante tener claridad y discernir, porque a veces en las narrativas y en los discursos que se oyen de primera mano muy adecuados, cuando tratamos de ver qué hay detrás de esa narrativa y de esos discursos, ya la cosa puede que cambie. Sí. Hay un discurso que tenía Mussolini que tenía que ver con Dios, eh, familia, Dios, patria y familia. Uh-huh. Y esas afirmaciones que de pronto digo, oye, pues se oye bien, pues sí, pero venían del fascismo. Le está Entonces, retomando el pan, ¿no? En algún momento ahora no, sí lo espérame, muchos partidos en Estados Unidos, o muchos grupos, perdón, sociales en Estados Unidos, toman esto, pero cuando vemos la instrumentalización o hacer vida a estos principios, resulta que está muy extraño, ¿no? Personas que traen esta bandera y se comportan de X o Y manera. Y acá podemos hablar, yo te puedo dar de primera mano personas que han tenido acceso a acompañar personas y que en su comportamiento no ha sido el más ético que digamos. Uh-huh. Y esa es la bandera. Uh-huh. Entonces, el ser humano pienso que está atrapado en que quiere ser bueno, pero no puede. Y se frustra por ello.
quiere aportar algo a la humanidad y cuando no llega a su expectativa se frustra por ello. Es decir, ese tipo de narrativas y ese tipo de filosofías, o más bien ideologías, están empujando la toma de decisiones de cómo son los gobiernos, de cómo se legisla, de cómo se establece la nutrición, de cómo se establecen las reglas con las que se establece el dinero, la propiedad y la inteligencia artificial. Entonces, hemos cambiado los instrumentos porque ahora son mucho más modernos. Somos un poco, esto es lo que algunos teólogos le llaman al pecado de la Torre de Babel. Se dice que la exegesis de esta falta es que el ser humano quiere ser Dios y entonces construye una torre para llegar a la divinidad. Pero la exegesis es, o una posible interpretación podría ser, sí, pero quisiste ser Dios haciendo a Dios a un lado. Traspolándolo a este ejemplo sería, ¿quieres llegar a ese nivel de plenitud de conexión, pero sin verdaderamente conectar? Ajá. Y mientras el ser humano siga queriendo no estar conectado con el todo, llámale Dios, llámale creación, llámale naturaleza, llámale humanidad, llámale raza humana, llámale lo que quieras, va a seguir cargando con las faltas del pasado, pero ¿qué crees? Ahora con la potencia de la tecnología de hoy. Entonces, imagínate, ahora hay gente que es capaz de hacer bombas o que es capaz de hacer situaciones genéticas complicadas a partir de que estos modelos de inteligencia artificial están a la mano, ¿no? De alguna manera. Fíjate que esto que dices, y retomando un poquito que te decía que estas últimas semanas empezaron a conectar todo. En el libro del sistema operativo del que hablo, ¿no? De la humanidad, el ejemplo que tomé como base y que no pudo haber llegado de otra manera, sino por un hobby, una pasión que yo tengo, que son los drones, pues es que tenemos el gran ejemplo, Pepe, de un, una coordinación a nivel planeta, que es la aviación civil internacional, ¿no? La aviación civil internacional y el marco jurídico que la regula, lo han hecho el medio de transporte más seguro hoy en día en el mundo. Entonces, yo tomé este ejemplo una vez que pude, ahora sí que indagar y meterme en él, y entonces vi, fíjate, todo esto que hablabas, ¿no? De lo que hay detrás de una idea, de que lo que hay detrás de una narrativa, puede ser Dios, patria y familia con un contexto, digamos que las palabras por sí solas son increíbles, pero si hay algo que ya tiene una carga o que tiene atrás una ideología, la que sea, sin juzgar si está bien o mal o terrible o muy buena, dependiendo de quién la vea. Pero vamos a decir que yo tomo este ejemplo de la aviación civil internacional y entonces puedes decir, oye, pues un avión hay un vuelo de aquí a Beijing, hay un vuelo de San Francisco a Beijing, a Tokio, a Alemania, nos interconectamos, hace el medio de transporte más seguro, quita a un lado la ideología, la hace a un lado y dice, ¿sabes qué? Aquí concentramos lo que funciona y los estándares los subimos al grado de que las personas tengan el mayor o el mejor descanso, que tengan las mejores condiciones de trabajo, que tengan, ¿por qué? Porque el cuerpo, el ser humano lo necesitamos. ¿Me explico? Y entonces tomo este ejemplo y entonces digo, bueno, hay un ejemplo de que sí se puede, hay un ejemplo de que tenemos esta posibilidad de que no importa con qué bandera vengas, no importa de qué color seas, no importa qué religión, no importa, mientras tú sepas hacer esto y lo sepas hacer bien, no hay ningún problema. Tienes certificaciones, tienes que estar actualizando. Entonces, este ejemplo lo tomo como algo muy valioso para la humanidad, Pepe. Y esta cuestión que yo la necesitaba en mi libro, ahora que salió Fable, bueno, que ampliaron el tiempo de uso de Fable 5, pues como dice John Hernández, ¿no? Pues está en otro nivel, ¿no? O sea, está en otra categoría esta inteligencia artificial. Entonces empecé a crear algo así como necesitamos encontrar la manera, Pepe, en la que empecemos a idear cómo hacerle para traspolar que lo que pasa en Taiwán le afecta a Estados Unidos, le afecta a China, nos afecta a nosotros, le afecta a... Y lo que hacemos en México le afecta, vamos a decirle,
de manera positiva o de manera negativa, podemos tener un problema. Y entonces, ¿qué está pasando con el derecho internacional, ¿no? El derecho público internacional está pasando por una crisis terrible. Estamos, según los geopolíticos, pues siempre, ahora sí que estamos en el reloj de la humanidad, estamos en el último minuto, los últimos segundos, porque precisamente esta inteligencia humana no ha sido comprendida de manera que, primero que nada, nos mantenga seguros y a salvo. Segundo, que nos mantenga alejados de estas rendijas del derecho, de estas lagunas del derecho en donde una persona como gobernante del país que me digas o del país que ahorita está generando todos los problemas, porque son los gobernantes y es un grupo que hay atrás, pero la ley no está cumpliendo con su función. Y eso es algo que es mi objeto de estudio, ese es el objeto de estudio de mi vida, es lo que realmente me apasiona, lo que me fascina y por lo que voy a dejar ahora sí que ya lo encontré y voy a dejar que eso me mate lentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que no hay manera de que podamos decir que estamos haciendo algo, que la humanidad creó algo que realmente funciona, porque pues estamos al borde de la guerra, todo está basado, o gran parte está basado en mantener el poder, en incrementar el patrimonio, el dinero de manera desmedida. Los equilibrios pues básicamente desaparecieron. Entonces esto lo vemos no solamente en el país en el que vivimos, sino lo estamos viendo en muchos otros lados, ¿no? Y creo yo que algo de lo que hizo un pequeño short fue que algo que podemos ver es cómo es posible, Pepe, que hayan diseñado en el fútbol una tecnología llamada VAR y que dentro del deporte más visto a nivel mundial y más jugado en todo el mundo, a la vista de todos, en el espectáculo que todos o que tiene más rating a nivel mundial, estemos viendo la injusticia de anular un gol y de que todo el mundo dice, pero ¿por qué están actuando así? No, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Pepe, como humanidad para poder retomar la confianza en nuestras propias, inclusive algo tan básico, pero tan humano como lo es el deporte, ¿no? Entonces, esto a mí, por eso te digo que ha sido un tiempo de mucha... de cosas muy buenas y de cosas pues que estamos viendo la humanidad en problemada y bueno, pues lo quería compartir aquí. No, y justo, mira, este tema asociado al deporte, creo que el deporte es justo una expresión de lo que es la humanidad o un corte de una muestra holográfica de lo que es la humanidad. ¿Qué quiero decir con holográfico? Pues que en esa pequeña muestra podemos ver muchos matices de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, el Mundial de Qatar, ¿no? Sí. ¿Cómo son las condiciones en el país de Qatar? ¿Qué pasó cuando estuvieron construyendo los estadios? El tipo de trato a los trabajadores. ¿Por qué esos lugares, cuando no hay una afición del fútbol como en otros? El fenómeno económico, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno de, ¿me explico? ¿Por qué la FIFA le entrega, por qué la FIFA le entrega después en el siguiente mundial a Donald Trump un premio de la paz cuando acaba de hacer pues muchos actos que ya están catalogados como terrorismo, como faltas de guerra, ¿no? Y ahí es donde decimos, ¿qué pasa con el fútbol, ¿no? Temas asociados a violencia en tribunas o no, en algunos otros espectáculos, desde aquellos grupos ingleses, ¿no? Donde se dejaban ir. Entonces, el fútbol pues tiene la parte social, la parte cultural, la parte económica, la parte de gobiernos, la parte asociada a corrupción, pero es en una parte del polo, pero del otro lado también tiene la unión, el júbilo, la esperanza, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de complejidad. Estas son las polaridades de la humanidad cuando están en grupo, pero también esas polaridades están en lo individual. Entonces, viene una pregunta. ¿El cambio de una sociedad viene a partir del entorno? Algunas personas dirían que sí, si no cambias el entorno, las personas no cambian, ¿no? Válida aproximación. El cambio viene a partir de la parte interna. Si yo no cambio, no decido cambiar, pues no hago mi parte de la responsabilidad. Pues sí, también. Entonces, de pronto esta integración de polaridades requiere de un esfuerzo individual, pero también de un esfuerzo organizativo
pero también un esfuerzo social. Es decir, todas las dimensiones del ser humano pues están involucradas en la necesidad de un cambio. Y completamente. mientras no haya esta voluntad de autorrevisión, de autoindagación, pues yo no puedo hacerme responsable de algo que no veo. Por eso decía Fritz Perls que el neurótico no ve lo obvio. Pues los seres humanos, todos tenemos un grado de neurosis, no vemos muchas cosas, vemos lo que el vecino tiene que cambiar. Y lo decimos y nos indignamos y nos empoderamos para señalar lo que el otro, los otros, la sociedad, los países, la gente debería ser esto otro. Pero con ese ahínco puedo ver yo lo que yo necesito cambiar. O soy capaz de ir a pedir ayuda para Claro. cambiar. Entonces, creo que ahí hay una serie de cuestiones y bueno, también está esta parte de el deporte y el espectáculo como una parte que nos inspira, que nos motiva, y en el otro polo como un elemento que adormece cierto nivel de reflexiones más profundas, que distrae de a dónde debo de llevar mi energía. Sí. Y una sociedad, sería muy triste que la sociedad solo se vertiera al tema del espectáculo y se le olvida su participación política, su participación social. Eso creo que sería triste, ¿no? Sí, fíjate que sí, Pepe, coincido con este análisis que haces y, por ejemplo, yo lo veía como como dices tú, el fútbol es un ejemplo, ¿no? Es un botón. Y en este mismo, por ejemplo, pues en una misma, digamos, eh, federación o una organización internacional de fútbol, pues ahorita salió la película que hizo el buen Diego Luna, ¿no? No sé si la viste, de Ah, sí, sí. No, 1906, ¿no? es una serie, ¿no? Perdón, sí, una serie. Y entonces hablan pues de la organización del Mundial del 86, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se toca, dice, algunas cosas que pasaron aquí fueron reales, ¿no? Entonces, esa narrativa está buena porque, pues dice, no están afirmando cuáles sí, cuáles no, y bueno, pues me parece que estuvo bastante bueno. Y entonces ahí hablaron mucho de la corrupción de la FIFA, pero hace poco, no me acuerdo exactamente cuántos años, pero también hubo algunas personas que llegaron a la cárcel por el tema de corrupciones en la FIFA, y ahorita, bueno, el tweet o el post que hizo en su red social, el titular del Ejecutivo de Estados Unidos, en donde le agradece al presidente de la FIFA, pues que hayan echado para abajo una tarjeta roja, ¿no? Es como, oye, todos lo estamos presenciando y no es posible que también el deporte tenga esta cuestión, ¿no? Porque claro, está hecha por humanos que están desequilibrados, que algunos por desconocimiento, algunos por desequilibrios, algunos por enfermedades de poder, de dinero, ¿no? Y este tipo de análisis, pues genera creo yo que hace muy visible, muy evidente lo que está pasando como sociedad, ¿no? Y entonces, ahorita que decías acerca de la conexión, y te digo, dio de esta crisis en la que estamos de las leyes, creo que es el momento, Pepe, y así lo veo yo, es el momento de empezar a trabajar en este tipo de análisis, a echar mano de las diferentes herramientas que tenemos, o que el mismo ser humano, con la inteligencia aplicada, con métodos científicos, empezar a echar mano a hacer interpretación y a hacer análisis que antes no teníamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar a Diego Rusarín, que habla del materialismo histórico, ¿no? Y del materialismo en el que es la manera en la que las condiciones materiales son las que generan los cambios, ¿no? Pero y el problema es que ha estado entre lo material y lo no material. Y entonces aquí yo coincido contigo en que no solamente es si lo cambias de lo material, sino que también somos humanos, y que lo que integra una sociedad, pues son estas dos cosas, ¿no? Estos dos elementos. Por afuera, vamos a decir, las estructuras jurídicas, sociales, dinámicas, de respeto, pero por el otro lado también el ser humano y como lo pongo en el libro, el ser humano es la célula o es la neurona del gran cerebro de esta humanidad. Y entonces no puedes nada más ver, bueno, pues me voy a fijar en la parte material, en la parte hacia afuera, pero también tenemos que ver al ser humano, digamos, con lupa, o con esto que te digo, ¿no? Esta nueva serie de microscopios, esta nueva
nuevos instrumentales de tomografías por capas, ¿no? O sea, a todas las personas tenemos una parte genética, pero todo lo demás se va construyendo de acuerdo a la interpretación que hacemos de la realidad, ¿no? O sea, el ejemplo clarísimo de que una persona o dos hermanos, ¿no? Y que tenían un padre alcohólico y tienes al que no toma y al que sí toma, y pues cada quien tomó decisiones diferentes, inclusive creciendo en el mismo entorno, ¿no? Entonces, todas esas complejidades, Pepe, a mí me parece que son muy importantes y muy necesarias que empecemos a echar mano de otras ramas de la ciencia para poder meterlas y como decías tú, ¿no? Mencionabas hace rato que pues también la inteligencia artificial ha venido pues, a jubilar muchas de las creencias y a reinterpretar y a sacar novedades de lo que antes desconocíamos, ¿no? Y que esto creo que tiene una dinámica, como bien la decías, ¿no? Con un bisturí puedes salvar una vida o puedes quitarla, ¿no? Y con Claro. la inteligencia artificial, nosotros tenemos la gran posibilidad, así lo veo yo, la gran posibilidad de construir. Aquí este espacio es para construir y este espacio no es como lo decías, ¿no? De personas que están utilizándolo para sacar lo peor de la humanidad, ¿no? Hacer explosivos, hacer X, cosas que son en lugar de beneficios, son en contra. Pero creo yo que por lo menos en mi caso, me ha ayudado a hacer esta unión por ejemplo, de que yo empiezo a iterar con la inteligencia artificial y no tengo un amigo como la inteligencia artificial, o sea, tengo amigos como tú que saben de muchas cosas, pero de repente las analogías que no obran, digamos, en los humanos, por el tipo de entrenamiento que ha tenido, por la visión panorámica, panóptica que tiene una inteligencia artificial, como la última GPT, la última actualización de Fable o perdón, ¿cómo se llama? De Claude. Entonces, esto, Pepe, es una nueva era, es una nueva etapa en la que yo lo decía con la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Aquí tenemos otro ejemplo de que juntos hacemos mejores cosas y más y mejores cosas cuando hay un rigor de un lado y cuando hay imaginación y cuando hay ideas de otro, cuando hay una noble, vamos a decir que un noble objetivo de poder dejar este mundo un poquito mejor de como lo recibimos y Claro. entonces iterar entre personas, entre comunidades, entre inteligencia artificial y el humano, ¿no? Entonces ese es mi gran entusiasmo de esta etapa de la vida y bueno, pues que también de manera personal creo yo que, como dices tú, ¿no? Sin todos las salvedades que puede haber de todo lo que me hace falta mejorar, de todo lo que me hace falta, ser un mejor ser humano. También creo que tenemos la suficiente edad y las suficientes experiencias, las suficientes cicatrices y todo, como para generar en este momento un equilibrio entre la paz que se necesita con uno mismo, los errores cometidos, la asimilación de estos errores, y esto genere la meditación, que también la puse sobre la mesa, ¿no? La meditación y también la lectura, y también este tipo de conversaciones, y también pues seguirse cultivando, actualizando. Creo yo que esto va generando, o por lo menos así me gustaría pensar que esto vaya generando cosas que nos lleven a un lugar mejor al que estábamos antes de la inteligencia artificial, con independencia de todos los grandes problemas y los retos que enfrentamos, ¿no? Sí, me hace sentido lo que dices y sumando un poco a esta esperanza, yo creo que rompiendo esta idea ingenua, y hablo por mí, de que todo puede ser bueno y de que todo puede ser luz y que todo, a ver, primero entender, a ver, no existe eh, la luz sola, se entiende la luz en términos de la oscuridad. Sí. Y a quien todavía no entiende esta afirmación, yo le invitaría a hacer un proceso profundo terapéutico para entender que solo se entiende la luz y solo se abraza la luz a partir del entendimiento de la oscuridad. Sí. Punto. Segundo, donde está el antídoto, perdón, donde está el veneno, ahí está el antídoto. Es decir, muchas de las personas que hoy ostentan el poder y lo usan de manera desequilibrada no llegaron ahí solas. Llegaron ahí porque alguien los validó. Ok, los grupos de poder, los grupos de poder fáctico, los grupos financieros, sí, 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 pero alguien los validó. Hubo una población que aplaudió,
hubo una población que dio su voto, cuando no hay fraude, pero hubo una población que dio su voto. Si esa población no empieza a crecer internamente y a crecer en términos del análisis que hace de su realidad, pues va a seguir siendo usada como peón y entonces va a seguir permitiendo que los Mileis y que otras personas lleguen a ciertos, o los Netanyahus lleguen a cierto nivel del poder. Entonces eso requiere de una toma de conciencia. Para mí, ¿qué está haciendo la inteligencia artificial desde el punto de vista positivo? Es, uno, una democratización de ciertos superpoderes. Todas las personas que usamos este tipo de herramientas podemos hacer cosas que hace 5 años ni soñando pensamos que podríamos hacer. Claro. Y segundo, es un espejo. Sí. Y un espejo es importantísimo para el tema de la autoconciencia, para el darme cuenta. Hace rato decíamos que cuál era el tema de la neurosis, pues era la desconexión, el no hacer contacto. Pero ¿cuál es el antídoto a la neurosis? El darme cuenta. Y el darme cuenta viene cuando yo puedo ver en un espejo quién soy, en un espejo dónde estoy, en un espejo hacia dónde quiero ir. Y la inteligencia artificial está haciendo en muchos sentidos un espejo de la humanidad. Tiene alucinaciones, tiene una parte que en algunos artículos llama una especie de subconsciente o inconsciente, que no es exactamente la cadena de pensamiento, sino es algo que se queda atrás. Tiene algo que piensa y no te dice, ¿no? Uh-huh. Y acaban de descubrir otra IA que se acaba de fugar porque estaba en un sandbox, eran IAs de ciberseguridad y se fugó y empezó a hacer destrozos, mandó correos y no, dio de baja, no sé qué tanta cosa. No, dio de baja porque, pero esa era la función, o sea, era tal, fíjate qué curioso, es tal la necesidad de ratificar la razón de su existencia que va y hace lo imposible por cumplir su tarea, ¿no? Como si fuera un humano, en este sentido. Entonces, yo creo que si hasta una IA nos está dando un espejo de quiénes somos como humanidad, si el fútbol nos está haciendo un espejo de quiénes somos como humanidad, la verdad es que es una gran oportunidad para darnos cuenta de quiénes somos, pero también del potencial de aquello que podemos ser. Claro. Y creo que ahí está. Y además, el recordar esos talentos, el dejar de idolatrar a otros y pasar un poquito de esa idolatría que tengo por el futbolista, por el actor o actriz de cine, por el magnate tecnológico, pasar un poquito de esa idolatría a una autovaloración de mí para hacer aquello que estoy destinado y llamado a hacer, ¿no? Creo que hoy más que nunca salirnos de esta, no me gusta la carrera de la rata porque lo reduce a términos meramente del dinero, pero sí esta subyugación a cumplir con un estándar, cumplir con un rol social, cumplir y empezar a ser libres y en conexión. Este cambio, Carlos, no se va a hacer sin conexión. La resultante y el antídoto está en la conexión. No, y fíjate que sí estoy de acuerdo en lo que mencionas y fíjate que te quiero comentar que estamos muy preocupados y lo estoy desarrollando en un capítulo del libro, estamos muy preocupados o bueno, yo en lo personal estoy, y creo que también los especialistas cuando hablan de que la inteligencia artificial general, ¿no? Nos alcance, que pues, por ahí creo que Sam Altman dijo que estamos ya muy cerca, ¿no? A un año y medio de que una inteligencia artificial pueda hacer otra, y pues ahí es en donde prácticamente nos pueden dejar sin comprender, ¿no? Porque ya no necesitan el lenguaje y nos pueden empezar a dar muchos dolores de cabeza, ¿no? Pero ahí fíjate que tuve pues ahora sí que un momento de lucidez, lo voy a llamar así, en donde dije, bueno, ¿por qué nos estamos preocupando por algo que quizás las máquinas puedan hacer? Pero ¿por qué nosotros no estamos pensando en cuál sería la mejor? A mí me preocupa que pues una inteligencia artificial tenga ese nivel de capacidad y de procesamiento que llegue un momento en el que pues pueda completamente dominar o que pueda generar y empezar a hacer cosas que escapan de nuestra inteligencia, pero pues con toda la data que está reuniendo o que ya ha reunido, que pueda empezar
pues hacer mejor que o hacer cosas que a los humanos no nos convengan, ¿no? Entonces ahí me quedé pensando ¿y nosotros por qué no estamos teniendo algo parecido a lo que le tenemos miedo de la inteligencia artificial? Y esto tiene que ver con lo que dices del espejo, ¿no? O sea, la única manera en la que nosotros podríamos ser más inteligentes es si nos unimos, Pepe, si empezamos a trabajar como una especie de cerebro mundial, ¿no? En donde cada uno de nosotros es una neurona y empieza a conectar con otras neuronas, como algo de lo que estamos haciendo aquí, pero con un ejemplo muy vago, y entonces además utilicemos algo que, como lo decíamos, y que pues es sobre en torno a lo que gira este podcast, que es la inteligencia artificial, y con esta esperanza de que pueda obtener o que podamos obtener lo mejor de ella, y con estas, te digo, estas conexiones y estas uniones, ¿cómo podríamos hacerle como para que nosotros, en unión entre personas con la inteligencia humana, más la inteligencia artificial, pues podamos tener vamos a decir, contrapeso, vamos a llamarle, y esta construcción de un lugar mejor en el que podamos habitar, ¿no? Sí, y aquí me quedé pensando mientras hablabas en este tema de unirnos y me llevó inmediatamente al tema de dos temas. Uno que tiene que ver con cómo en la naturaleza, no sé, los árboles están conectados a través del micelio y todas estas redes análogas de neuronas, analógicamente hablando, como están conectadas las neuronas, están conectadas todas las especies. Sí. Entonces ya estamos en esa conexión. Lo que pasa es que el ser humano no ha terminado de darse cuenta y de tomar conciencia de ello, pero ya estaríamos. Y por el otro lado, ahorita los temas asociados a los centros de datos, a la infraestructura, a los satélites, es decir, así como antes eran las locomotoras, siguiendo la analogía de Gustavo, eh, pues ahorita son los centros de datos, ahorita es la energía, ahorita es los satélites, ahorita es decir, estas nuevas infraestructuras, los almacenamientos de los centros de datos en términos de aire acondicionado, es decir, el costo energético de la IA también está en juego, porque ahorita estamos hablando de esta parte hermosa y bonita del ingenio y de sorprendernos de lo que hace, pero detrás de todo eso hay una necesidad energética Pero y ¿a de qué agua, costo? que, bueno, ahí hay discusión de que si lo prorrateas ya no es tanto y que más bien en el centro de datos se friega más bien a la ciudad donde está, pero a nivel global se diluye. Bueno, ahí habrá discusiones técnicas de ello, pero sí sigo pensando que aunque los profesionistas latinoamericanos o iberoamericanos tenemos acceso a muchas cosas ahorita, y aunque ahorita el costo de la IA lo están absorbiendo inversionistas y demás, también hasta qué punto se nos va a acabar la fiesta, es decir, ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos agarre un país y diga, tú México, tú no vas a persona non grata porque no me hiciste caso en X o Y, porque no me dejaste seguir vendiendo mis armas a través del narcotráfico, ¿no? Y entonces te bajo el switch, te acuso de algo, y te bajo el switch de algunos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y ahí ahora sí que a dónde nos vamos, ¿no? O peor, ¿no? Bueno, para que no me pase eso, nos vamos a ir con China. Ya quiero ver que te avientes. Entonces, seguimos en esta, aunque ahorita hay una ventana de democracia y de socialización de estas capacidades tecnológicas, ¿qué viene para el futuro? Ayer en la mañana, ayer sí, en la mañana estaba yo reflexionando sobre, oye, México, ¿qué onda? O sea, ¿va a ser centros de datos? ¿Va a descargar Kimi 3 y va a ser algo alternativo por si nos bajan el switch? ¿Dónde estamos? ¿Podemos hacer algo? ¿Nos podemos unir todos los latinoamericanos? Lo veo complicado, ahorita está mucho a la derecha y poquitos a la izquierda, y Estados Unidos tiene metida la mano en toda Latinoamérica. Sí me quedé pensando, híjole, o sea, seguimos atados, o sea, aunque podemos hacer cosas muy padres, seguimos atados a otra vez hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no? El hemisferio norte dictando las reglas y el hemisferio sur siguiéndolas. Entonces, ahí sí dije, híjole, pues ojalá se pueda hacer algo, pero se me ocurre hacer lo que hizo China, ¿no? No me das los últimos chips de Nvidia, o lo que tengo lo hago, ¿no? Y así igual, la resistencia latinoamericana diciendo, pues con los modelos que hay y como sea, vamos haciendo la diferencia y dándole un enfoque consciente
una inteligencia artificial consciente para ayudarnos a hacer mejores sociedades, temas educativos, temas de salud, temas de gobernanza, de soberanía, porque si no, pues se nos va a complicar. Sí, yo el otro día estaba, no recuerdo dónde vi que estaban diciendo los requerimientos para poder descargar Kimi 3, ¿no? Y como el bombazo que No, para representó que corra. Lo para puedes que corra, descargar, ¿no? pero para que corra creo que necesitas en RAM 1 TB, es una barbaridad, ¿no? Sí, una barbaridad. Entonces, pues sí, la verdad es que yo también me paso, o sea, te digo esto que te sigo porque también yo dije, bueno, pues es que vamos a decir, si las cosas siguen como hasta ahorita, si de repente, como dices, tú sabes qué, pues mira, ya no lo pueden usar, ya ni con VPNs, ya ni con nada, no la puedes usar, entonces ahí vamos a estar en una desventaja, pues global, ¿no? Pero también, sabes que, Pepe, he aprendido que estas empresas de tecnología, una vez que nacen, son como, pues vamos a llamarle como un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? O que le cortan una y por Claro. otro lado llegan. Y luego me quedé pensando, dije, no, seguramente alguien ya pensó también en esto y entonces está teniendo como esa reserva de decir, oye, eh, lo voy a descargar, voy a tener el equipo y voy a empezar yo a hacer, y pues claro, ellos van a tener esta infraestructura, la van a empezar a rentar de manera local. O sea, siempre hay maneras, Claro. ¿no? Siempre habrá maneras, pero sí tienes toda la razón, como este país, ahora que también hice un video, un comentario en el que se empezaron el otro día después del Mundial, empezaron el anuncio de estos foros de discusión acerca de la inteligencia artificial, de cómo afectan a los niños, de cómo afectan a los adolescentes, el comportamiento, la parte cognitiva, la parte de hacernos completamente dependientes, ¿no? De ellos. Y esto pues genera un problema bastante raro, ¿no? Sí, ahorita que estaba diciendo, después de que acabó el mundial, dije, bombardearon Irán. Ah, no, pero no iba por ahí la conversación. Sí, hay un tema, la tecnología, sabemos sociológicamente e históricamente, siempre ha modificado los modos de ser y de actuar de la humanidad, ¿no? La revolución Sí, industrial, bueno, invención de la rueda, sí. siempre ha modificado, La imprenta, claro, sí, las sí, computadoras, el ha internet, modificado el tema social, el los tema de aviones. creencias, el tema de posibilidades y con un impacto a veces en la naturaleza después, ¿no? Ujú. Y pues esto se está exponenciando a partir de todas estas tecnologías, inteligencia artificial, robótica, machine learning, deep data, la infraestructura necesaria para mantener todo esto, ¿no? Eh, pero sí es importante subirnos al momento histórico y ver qué podemos hacer. Porque si ahorita, en este momento, Carlos, no nos subimos con estos nuevos superpoderes a generar una influencia mayor como sociedad, como personas de a pie, o como las posibles em, conexiones que podamos hacer a través de asociaciones de la sociedad civil, pues entonces no sé cuándo. Ujú. Ahorita que se está visibilizando y que están saliendo a la luz data y cosas desde documentos encriptados de la CIA hasta otros leaks que ha habido en muchos lados, ahorita que hay información para ello, si no es ahorita, no sé cuándo. O sea, Sí, porque ahorita no sabemos, pero hay muchas personas en su garage, en sus cuartos, en algún lugar, eh, tratando de hacer innovaciones y tratando de hacer cosas en pro de la medicina, en pro del transporte, en pro de la ecología, en pro de muchas cosas. Y es interesante que eso está pasando. Ahora, la contraparte o el riesgo, que también ha habido esa afectación, es esto que decías de cuáles son las afectaciones neurológicas que se están dando en el desarrollo de las personas, ¿no? Por ejemplo, un colega, amigo neurocientífico que aprecio mucho y le mando un gran saludo a mi querido JP, me platicaba de estos estudios que han pasado en los padres de familia a partir de la visualización de fotos y el nivel de estrés que puede tener una persona cuando su cerebro está expuesto a foto, que ahora puede hacer a través de su celular de ir registrando la vida de su hijo. Y cómo el cerebro y cómo toda la maquinaria mental pues se pone en estado de alerta cuando hay esa ausencia de las fotos. Y es algo tan cotidiano, pero tan no consciente,
que Ajá. están en ese loop de angustia porque están usando un nivel de estímulos visuales que el cerebro y la evolución no está listo para asimilar. Esa es una afectación, pero podemos hablar de otras muchas tendencias que ya no sabemos si es mutación genética, que ya no sabemos si es una afectación negativa o positiva, pero que ahora hemos tipificado como las neurodivergencias, que probablemente algunas ahí estaban, pero no se medían, y ahora sí se miden. Ujú. Y luego también cuando se nos pasa la mano de la medición y de la tipificación y las etiquetas y nos vamos del otro lado a hacerlo muy complejo, parte de los péndulos del ser humano, simplificar, complejizar. Pero sí, yo creo que hay una pandemia de afectación a la salud mental Sí. clara y lo vemos con algunos gobernantes. O sea, ves a algunos gobernantes que dicen, no puede ser que ahora con ese nivel de cinismo estés hablando de crímenes de guerra, estés hablando de invasión a otros países, estés hablando de vamos a ir a robarte tu petróleo. Y un chorro de cuestiones que dices, wow, probablemente existían, pero no las decían y ahora se dicen y se normalizan. ¿Y qué va a hacer la persona de a pie? ¿Qué vamos a hacer la sociedad? Pues empezar a hablar de ello, empezar a, a, a invertir en esto de construir un mundo distinto a partir de una gestión pública distinta, de una gestión organizacional distinta, una gestión de negocios distinta, un aceleramiento del emprendimiento, ¿no? Yo creo que es a través, decía una frase en el Evangelio, gracias Señor porque le has dado a entender esto a los sencillos. Yo creo que somos los sencillos los que vamos a tener que hacer algo, o por lo menos nuestra parte, pues, y que Sí. cada quien haga su parte. Todavía no está listo lo que tengo, pero me gustaría, pues, en sesión privada y antes de sacarlo, empezar a pelotear lo que estoy haciendo, porque, por ejemplo, Te doy todo lo que tengo, ¿no? Ah, no, el dinero que yo gano, toditito te no lo te doy. lo doy. Entonces, Exactamente. y los libros que yo escribo, ahí sí vas a estar Así me, compartiendo tu libro, mi estimado Cuara. no, claro, y digo, son probaditas porque, pues, ya sabes que entre la versión, eh, pues, final y la última revisión puede haber ahí algunos ajustes y eso, pero eh, sí me gustaría, por ejemplo, comentar ahorita de el avance, uno de los avances que llevo es que las instituciones normalmente lo que hacen es que no se prueban antes, ¿no? Y te pongo el ejemplo del que platicaba ayer. A nosotros, no, a mí me contrataron como abogado una organización de cirqueros hace más o menos unos 10 años, cuando hicieron la campaña esta, a lo mejor te recordarás, del circo sin animales, ¿no? Y Ah, sí, claro. entonces, en esta cuestión, pues yo les decía, bueno, de entrada, pues ahora sí que, como hay un dicho que estaban manchados, pues dice, los agarraron a ustedes por más pendejos, ¿no? Porque entonces, si van a agarrar o si lo que quieren es cuidar a los animales, entonces, decía, es un acto de discriminación porque, pues ustedes tienen a animales que tienen que estar verdaderamente como unos artistas, porque pues son parte de la atracción y entonces me decían, oye, pues un tigre tiene que comer 5 o 6 pollos completos diarios, ¿no? Y el veterinario tiene esto y cobra esto, y son veterinarios que viajan de otros lados del mundo y bla, y los permisos y los traslados, o sea, y entonces tenemos por el otro lado eh, cerdos, tenemos reses que las sacrifican todos los días en Así es. cantidades ingentes, y tenemos peleas de gallos, y tenemos los toros, y tenemos, bueno, en ese tiempo las calandrias, y tenemos, o sea, si realmente lo van a hacer por cuidar a los animales, entonces, pues le hace falta una mayor estructura, ¿no? Entonces, esto, ahora sí que lo decía el otro día, no se hizo un circo de circos, porque no se ponían de acuerdo, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo les decía, pues vamos a interponer un amparo, y bueno, pasaron muchas cosas, no se organizaron, total, se lo adjudicaron como un triunfo en el partido que estaba proponiendo esta reforma. Y lo triste que me enteré hace poco es que todos los animales que estaban en los circos terminaron muriéndose, porque ya nadie los podía mantener, porque nadie los quería, porque era ilegal tener un animal exótico, porque entonces lo que generó, se supone, una iniciativa de ley para cuidar a un grupo de seres vivos, entonces terminó matándolos y terminó dándoles sufrimiento como algo que no se analizó, que no se pensó, que dijeron, oye, ¿en qué refugio lo vamos a tener? ¿En qué? O sea, lo vas a pasar digamos, de un estado de cautiverio a una sentencia de muerte acelerada. Entonces, este ejemplo
lo utilizo para decirte que de las cosas en las que estoy trabajando, hay un experimento muy padre que se llama túnel del viento, ¿no? Que en el túnel del Mm. viento pues se prueban muchos de los vehículos y todo, pero vienen diferentes capas. Y entonces Wow. de las ciencias que tenemos hoy al alcance de la mano, pueden, es decir, para que haya una aprobación hay un simulador, y entonces en el túnel del viento por ejemplo, de la filosofía, sabes que esta ley no está chida. En el túnel del viento de la Bien. educación, esta ley no está chida. Entonces, es un ejemplo, pero por eso te digo, me encantaría que... Está maravilloso eso, ¿eh? No manches, está brutal porque justo esta mirada holística y sistémica es lo que permite después instrumentar algo. La historia está llena de estos, em, ¿cómo decirlo? Reacciones. Decía Ujú, un gran abuelo sensei, decía reflexión y no reacción. ujú, Pero a veces a través del tema de la red social nos indignamos de ciertas cuestiones que yo no digo que no sean válidas, lo son, pero cuando solo es la capa superficial y que tiene que ver con dar like o no darlo, eh, pues podemos convertir la situación, agravarla y convertirnos en justo el mal que estamos tratando de prevenir. Y el sí. ejemplo que pones es claro y evidente, ¿no? Yo también coincido en este mundo de animalero, ¿no? Sí. Donde hay un cuidado y que los perritos y todos los gatitos y todo, digo, wow, pues sí, qué padre, es maravilloso. Pero por el otro lado, pues vámonos por nuestro vistecito y nuestro corte, Ujú, que además sabe riquísimo. Oye, ¿y los rastros? ujú, ¿No? ujú, ujú. Un día Sí, sí. viviendo en Querétaro, por alguna razón fuimos a estos lugares hacia San Juan del Río, Tequisquiapan, por allá afuera, pero donde Sí. están algunas, pues, fábricas, algunas plantas, y Ujú, nos acercamos a una famosa planta de pollos, y el olor, Carlos, era y ya, podemos ajá, hablar de sí, temas muy tristes de qué sí, pasa con ese tipo de sí, cuestiones, pero sí, sí, no es que la gente, no es que tengamos una hipocresía de haces una cosa pero no la completas. Yo creo que la conciencia está incompleta, yo creo que el sí, conocimiento está incompleto. sí, sí. Y Sí, entonces, ¿no? por eso Y las medidas son a medias. Y esto que hablas del simulador me parece maravilloso. fíjate que este doctor que me compartiste, ¿cómo se llama? El que habla de la sal y que habla de Unani, David Duarte, David Duarte. Saludos al doctor Duarte si algún día nos llega a ver. seguro está A mí viendo nuestro podcast. seguro que sí, hermano, un abrazo. ¿No? A mí me llamó mucho la atención porque el conocimiento que él tiene eh, es muy importante, es muy interesante, y también tiene algo, por ejemplo, que dice, ¿cómo puedes, o sea, es mucho más difícil convertir planta en animal o planta en carne que carne en carne, ¿no? Entonces, este nivel, por ejemplo, en el que, ok, nosotros como humanos, por lo que puedo entender, y dices, las personas más sanas, pues tienen, en la misma naturaleza lo vemos, ¿no? Pues hay animales que son herbívoros y hay animales que son carnívoros. Entonces, pues los que son carnívoros dicen, pues a mí, mi ADN me pide carne, ¿no? Y a mí, y ponía el ejemplo, ¿no? De la persona, por ejemplo, de la fibromialgia, ¿no? Que decía, oye, tienes a la señora que va, que hace ejercicio, que toma 5 litros de agua, como le dijeron, que no tome sal, que no tome, se está muriendo, ¿no? Se Así está es. exactamente haciendo lo necesario para afectar su salud, ¿no? Pero parte de un desconocimiento y de una moda, ¿no? Que dice, no, es que tienes que estar comiendo 5 horas al día, que tienes que tener esto, bueno, entonces este desconocimiento lo tomo como un ejemplo, por ejemplo, eh, el nivel de análisis y el nivel de resultados, por darte otro ejemplo. Platicábamos con este gran campeón mundial de peso welter, el buen campeón Pipino Cuevas, y entonces salió sobre la mesa que él para prepararse se tenía que tomar un té, y era lo que tomaba, ¿no? Y entonces decía, tenía que comer bistec, y se comía un bistec asado y se tomaba un té, ¿no? Y entonces preparándose, haciendo ejercicio, teniendo una dieta en la que todo el mundo, que dice que ahora su hijo, el buen Iván, comentaba que un nutriólogo le dijo, es que te estabas muriendo. Le dije, no, no, porque dado los resultados, eso le resultó bien porque tenía tuvo un registro de las pegadas más poderosas que ha conocido este deporte del box, ¿no? Entonces,
¿qué nos falta analizar? ¿Qué lente le tenemos que poner encima para poder identificar que ni un lado está bien ni el otro lado está bien, sino ese análisis complementario? Y esto que decías de que los seres humanos ya estamos conectados, sí, estamos probablemente conectados, pero no hemos conectado nuestra conciencia, nuestras historias, nuestras trayectorias. Y esto es de las cosas de las que pues estoy ahora sí que trabajando en el libro, y que pues como no las tengo terminadas, solo te dejo una pequeña muestra como para poder platicarlo aquí en vivo y tener esta retroalimentación de tu parte, ¿no? Maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Qué hace falta, Carlos? Yo creo que humus viene, humildad viene tiene la raíz de humus, y humus significa tierra. Yo creo que lo que hace falta es ser humilde y recordar que nuestra manera de ver el mundo es una parte y es complementaria. Sí. Y lo que ha hecho el doctor David Duarte es que tiene una hipótesis y no dice, esta es la verdad absoluta. Dice, no, a ver, va y la prueba, va y la mide, va e indaga, se permite, hace ese gran trabajo. Y después de indagar y ver y buscar la evidencia, entonces va y afirma algo. Eso es humildad. Es ir a las fuentes, es ir a la tierra, es ir a la raíz. Sí. Pero cuando no nos damos la tarea de investigar algo, de sustentarlo, de entender, y ahí vamos y abrimos la boca, pues es bien complicado hacer un cambio de fondo porque nos falta esa raíz. ¿Qué hay que hacer? Ir a la raíz. Y esto que tú estás poniendo del túnel de viento y de los análisis y muchas cosas que vendrán en tu libro, tienen que ver con el ser humilde, el plantearlo como una hipótesis, el dialogarlo con la realidad, con la gente, y permitirnos. Pero si yo me subo a mi dogmática, porque yo veo el mundo de manera como es, ¿verdad? Y es por acá y a fuerzas, y ustedes están mal, como sucede en la política, como ha sucedido en la ciencia, como ha sucedido en la educación, como ha sucedido en el derecho, como ha sucedido, pues así no vamos a llegar a ningún lado. No hemos llegado lejos, Pepe, con esa actitud. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿A dónde pararemos, mi Pepe? Ha sido un verdadero gusto compartir estos momentos contigo el día de hoy. Gracias porque lo podemos compartir. Y una cosa, quisiera terminar con una cuestión que a mí me tiene también pues muy agradecido, ¿no? Con Dios, con la vida, porque por fortuna, Pepe, las cosas que hacemos lo hacemos con un legítimo interés y sin sin ningún otro objetivo más que poder, digamos, hacer pública nuestro intercambio de ideas, de formas de ser. Pero sobre todo, algo en lo que he estado reflexionando últimamente es que tenemos el tiempo, bebé, el tiempo de pensar, hacer, reflexionar, iterar, ver qué avances ha habido, reunirnos aquí. Y ese tiempo es un tiempo en el que yo también lo he puesto digamos, sobre el análisis de que muchas personas que lamentablemente quisieran o tuvieran o esto, y no tienen el tiempo, Pepe, de pensar, no tienen el tiempo de salirse de esa caja de resonancia o de esta cuestión, y que agradezco que tengamos el tiempo y que tengamos las herramientas para poder, pues ahora sí que intercambiar ideas y seguir haciéndolo. Así es, yo también agradezco tu presencia, el vínculo. Creo que la conexión con otros es lo que genera el motor para muchas cosas, y no estaríamos aquí sin esa capacidad de vínculo, ¿no? Y creo que esa es parte de los ingredientes que nos van a ir dando un norte del cambio, ¿no? Y muchas gracias por ello, Carlitos. Gracias a ti, mi querido Pepe. Pues estamos listos para la siguiente, y fue un placer estar aquí con ustedes. Esperamos sus comentarios y un placer. Gracias. Chao, abrazo a todos.